historias de nuestra patria se basan en nuestra música, en nuestros bailes, en nuestras tradiciones. No te perdás nuestro gran show de gala. Nicaragua, Memorias Vivas de mi Tierra. Este 29 de agosto a las 7 de la noche en el Teatro Manuel Artime. Boletos a la venta en eventbrite.com. Precio de preventa $35. Ayúdanos a ayudar. Ballet Folclórico Nicaragüense Azul. Los familiares de los presos políticos no hemos perdido la ruta. Primero es lo primero, y lo primero es la liberación de todos los presos políticos. No hay más tiempo, liberación para todos los presos políticos. Cada día que pasa, la salud de los presos políticos se deteriora más. Libertad ya. En contexto. Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? El colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, la Asociación Memoria y Justicia y la Fundación del Río brindaron una conferencia de prensa en la cual hablaron sobre la desaparición forzada, la tortura, la zozobra, el miedo, la angustia y el dolor que les provoca a los familiares de secuestrados políticos, varios de ellos adultos mayores, que no haya ni una sola señal de sus parientes, incluso algunos de ellos desde hace más de un año. Telma Brenes, hija del coronel Carlos Brenes, y de su esposa, mejor dicho, la compañera de vida Salvadora Martínez, que no es la mamá de Telma, pero igual es la compañera de vida de su papá, Telma Brenes. Ellos dos están secuestrados desde hace un año. Este fin de semana, doña Dicky, se cumplió un año desde que Carlos Brenes y Salvadora Martínez fueron secuestrados. Un año sin saber absolutamente nada. Nada de su papá y de la compañera de vida de su papá. Acá Telma indica lo que ha pasado con ellos y también cómo desde la dictadura se le infunde terror a las familias de los secuestrados políticos para que no pregunten dónde están sus parientes, so pena de sufrir consecuencias. Si usted pregunta dónde está mi papá, dónde está mi mamá, entonces usted sufre las consecuencias. Mejor quédese callado. Esa es la política de terror que el régimen impone en Nicaragua. ¿Nadie que le iba a decir algo? Escuchemos y veamos a Telma Brenes en la conferencia de prensa que brindó con el colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, la Asociación Memoria y Justicia y la Fundación del Río. Este fin de semana será un año de la detención arbitraria de mi padre, Carlos Brenes, y de Salvadora Martínez. También en esa redada fue detenido Larry Martínez hace un año y muchas otras personas en la ciudad de Carazo y de Masaya. Desde ese entonces, nosotros no tenemos ninguna información sobre el paradero, el bienestar de nuestros familiares. Y a partir de agosto han habido aún más detenciones. Por medio de estas detenciones no solo se trata de la detención del familiar, de nuestros familiares, pero también del asedio que sufren las familias en Nicaragua sobre la denuncia. Y me gustaría hablar de eso. Las familias en Nicaragua son amenazadas para que no busquen a su familiar y para que no denuncien. Por eso también hay muchas familias que no se atreven a denunciar, que no se atreven a hablar de que sus familiares son presos políticos. En el caso de mi papá, no es la... Y yo solo me pongo a pensar, doña Dicky y amigos,
quienes han tenido que vivir este suplicio, ¿no? Cada minuto debe ser un martirio. Estar pensando en que si está bien, si está mal, si está vivo, si está muerto. Es una cosa horrible. Y a la par de esto, la amenaza. Cuidado, cállese, no pregunte, no diga, no denuncie. Si quiere que lo mantengamos vivo, cállese. Si quiere que no le pase nada, cállese. Qué cosa más horrible, ¿no? Qué cosa más horrible. Eso solamente pasa en regímenes fascistas como el que está usurpando el poder en Nicaragua. Añade Telma Brenes que el Estado no es la dictadura, el Estado es lo que la dictadura está usurpando, lo que está ocupando por la fuerza, de manera ilegítima, inconstitucional e ilegal. Pero el Estado tiene que responder por la vida de cada secuestrado. ¿Por qué? Porque no quieren que se repita la historia de Brooklyn Rivera. Ya es un ejemplo, uno de tantos, ¿verdad?, que no quieren que se repita. Estos pocos casos que son los que se documentan, yo solo quiero decir que son los casos que se pueden denunciar, los casos que se pueden documentar. Sabemos que hay muchos casos más. Al final quiero decirle al Estado de Nicaragua que ellos tienen el deber de decirnos dónde están. La policía se llevó de su casa a mi padre, se llevó de su casa a Salvadora, se llevó de su casa a Víctor Boitano, a Ricardo Irigoyen, y ellos tienen el deber de decirnos dónde están, cómo están, de darnos sus visitas y de regresarlos con vida. No queremos otro caso como el de Brooklyn, que negaron sus visitas, que negaron que la familia los vieran y luego ni siquiera entregaron su cuerpo, sino que dijeron que se murió. Y Brooklyn no se murió. Brooklyn murió producto de la detención y de la mala atención médica del Estado de Nicaragua. Entonces, Estado de Nicaragua, ustedes tienen... Y tiene razón cuando dice Brooklyn no murió, a Brooklyn lo mataron. Lo mató el secuestro, la tortura, la falta de atención, y eso es una realidad meridiana. Amaru Ruiz, de la Fundación del Río, habló del caso de los guardabosques Mayagnas, que tienen unos 3 años y otros 4 años de estar ya desaparecidos desde que el régimen decidió meterlos a la cárcel. Veamos. Recordemos que son 8 los guardabosques indígenas Mayagnas que se encuentran en detención arbitraria. Estos últimos 4, Rodrigo Bruno Arcángel, Stony Bruno Smith, Olivier Bruno Palacio y Ever Bruno Palacio, ya cumplen 3 años de estar en las mazmorras, en las cárceles del régimen de Ortega Murillo. Mientras que los otros 4, Argüello Celso Lino, Ignacio Celso Lino, Donald Andrés Bruno Arcángel y Dioniso Robin Zacarías, cumplen 4 años, 8 meses y 9 días de estar detenidos arbitrariamente por defender sus territorios, por denunciar la situación de invasión de sus territorios. Y el régimen a estos primeros 4 los condenó a cadena perpetua, y a los últimos 4 que cumplen 3 años los condenó a 25 años de cárcel, que su pena se cumpliría en 2048. Amaru afirma que el haber encerrado a los guardabosques Mayagnas, lo que busca el régimen con ello es mandar un mensaje claro: no se metan en el negocio de la mafia que está invadiendo territorios. Eso es, punto. Veamos. Nosotros creemos que el rol que juegan los guardabosques comunitarios en los territorios indígenas son un rol fundamental, y el régimen ha encarcelado a estas personas para mandar un mensaje a las comunidades indígenas y afrodescendientes de que no denuncien la situación de invasión y de lo que viven en sus territorios. Y ese es un mensaje y un precedente de temor como parte de toda su estrategia de imponer el terror y el temor dentro y fuera de Nicaragua. Para nosotros, la labor que hacen los guardabosques es una labor
comunitaria en función de la protección no solo de sus comunidades y sus territorios, sino también de los ecosistemas naturales con los que han convivido siempre en estos territorios. Claudia Pineda, de la Asociación Memoria y Justicia, da un recuento de un mínimo verificable de los secuestrados políticos de Nicaragua hoy. Veamos. Hoy en día, más de 60 personas son reconocidas como presas políticas. Esto es un mínimo verificable y sabemos que hay muchas más que no denuncian por temor a las represalias. De las 60 personas hay 52 hombres y 8 mujeres en distintas edades y procedencias. Entre ellos hay 15 adultos mayores con una situación de salud particularmente agravada. Por otro lado, afirmamos que la desaparición forzada ha sido una práctica sistemática, no es un fenómeno aislado y hoy se contabilizan al menos 23 personas en esta condición, de las cuales 8 son adultos mayores. Más de un año en desaparición forzada llevan Douglas Pérez Centeno, Eddie González, Stedman Fagot, Víctor Boitano, Santo Ariel Rodríguez, Carlos Brenes, Salvadora Martínez, Larry Martínez, Elvia Flores, Byron Miguel y Alexander Espinosa Flores. Y a ellos se le suman otras 13 personas más, incluidas los familiares y llegados a Brooklyn Rivera. Añadió Claudia Pineda que la peor de las consecuencias que hay o que ha habido en toda esta crisis alrededor de los secuestrados políticos es que los entreguen muertos, y recordó el caso de Mauricio Alonso, de Carlos Cárdenas Cepeda, de Brooklyn Rivera y de una persona, doña Dickel, cuya identidad no quieren revelar sus familiares, pero son 4 los que han fallecido en prisión de la dictadura en el último año. Veamos. La peor de las consecuencias de la prisión política y de la desaparición forzada son las muertes bajo custodia estatal. Hace un año de la muerte de Mauricio Alonso y Carlos Cárdenas, en el último año se registró la muerte de 4 personas presas políticas bajo custodia del Estado, todas precedidas por desapariciones, incomunicación y falta de atención médica. Los patrones son claros y repetidos: negación de atención médica oportuna, aislamiento extremo, deterioro físico severo documentado, fuertes sospechas de tortura física. La muerte bajo custodia es responsabilidad directa del Estado, que tiene la obligación de proteger la vida de toda persona detenida. Estos casos constituyen violaciones graves del derecho internacional, incluyendo la Convención contra la Tortura y la Convención contra las Desapariciones Forzadas. Lo que hemos descrito hoy no es solo un conjunto de violaciones, es un sistema de represión integral, sostenido por políticas estatales y ejecutado con absoluta impunidad. Es lo que decían en la conferencia de prensa el colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, la Asociación Memoria y Justicia y la Fundación del Río, acompañados por familiares de víctimas, en este caso Telma Brenes, la hija de el coronel en retiro Carlos Brenes. Antes de seguir, recordarles que doña Dickel ha llamado a la doctora Nelly Pérez en la teleconsulta de la piel, y cuando la ha llamado, el resultado ha sido magnífico. Yo también la he llamado. Y fíjense que ella le pregunta a uno cuáles son los síntomas, desde cuándo, una fotografía de lo que está ocurriendo, y a los minutos le dice: esto es lo que está pasando, usted tiene que hacer esto, siga las recomendaciones, como le estoy diciendo, y va a ver el resultado. Definitivamente que la doctora Anely Pérez está en teleconsulta para que usted, cualquier problema que tenga en su piel, ella le ayude a resolverlo. Por otro lado, el canciller de Costa Rica, Manuel Tovar, volvió a tronar en relación a la dictadura. Lo entrevistó el diario español El País y habló de diversos temas sobre la política exterior de la administración de la señorita Laura Fernández. Y Nicaragua no podía escapar del tema. Veamos, le voy a leer las preguntas que le hicieron al canciller Tovar y lo que él respondió. Sobre Nicaragua le preguntaron: ¿ha habido mensajes distintos desde el gobierno?
¿Cuál es finalmente la posición de Costa Rica sobre Nicaragua? Tobar, se lo digo claramente, la posición de la señora Presidenta de la República y de este canciller, la posición del Poder Ejecutivo y el Gobierno de la República es la que hemos trasladado al seno de la Asamblea General de la OEA en Panamá. Nosotros condenamos la represión que está haciendo el presidente Ortega en Nicaragua y hemos abogado por el más inmediato restablecimiento del cauce democrático. Preguntó el país, ¿Costa Rica considera a Nicaragua una democracia? Tobar, no. Entonces, ¿qué es? Preguntó el país. Es una dictadura. El país pregunta, ¿por qué la presidenta dijo que los nicaragüenses tienen el gobierno que eligieron? La respuesta del canciller es, se ha descontextualizado lo que ella quería decir. De nuevo, la posición del gobierno de la República la expresó este servidor en Panamá. El país, ¿cuán delicada es la relación bilateral con el vecino considerando su poder de bloquear, si quiere, el comercio con el resto de Centroamérica? Esta es una buena pregunta, ¿eh? Y la respuesta de Tobar es, las relaciones con los vecinos siempre son relaciones críticas. En seguridad, en conflictos fronterizos, en migración, en comercio. También a Nicaragua le interesa entender que en Costa Rica hay cientos de miles de nicaragüenses y que su economía se nutre de remesas enviadas por su población migrante. Hay que saber manejar la relación con sabiduría, con prudencia y a veces con firmeza. Tenemos relaciones diplomáticas porque no las hemos roto como sí las rompimos con Cuba recientemente, pero no tenemos relaciones de alto nivel. Eso fue lo que respondió el canciller costarricense. Lo único que tengo que decir, porque es una declaración muy clara y me gusta que sea una posición de Estado en relación a la dictadura, pero lo que sí discrepo es que hubo una descontextualización de lo que dijo la señorita Laura. Fue clarísima ella, metió la pata y después tuvo que sacarla y se reivindicó la posición de Costa Rica en la Asamblea General de la OEA. Y yo lo agradezco definitivamente y me gusta esa posición de Costa Rica. Que ha dicho el canciller, es la posición de Estado de Costa Rica. Sí, señor. Por otro lado, Monseñor Silvio José Báez, durante su homilía de este domingo, dijo que ser dialogantes, ser abiertos a lo que dice el otro, no es debilidad y que ceder tampoco se puede considerar que siempre es perder, porque la rigidez mental oculta pobreza humana y a veces eso es lo que está primando y por ello es que hace el llamado a ser abiertos al diálogo. Veamos. Es de gran altura humana tener una mente y un corazón abiertos, dispuestos a dejarse convencer por una lógica superior a la propia, y más aún cuando esa lógica es la del amor. Ser flexibles y dialogantes no es debilidad. Acoger el razonamiento de otro porque es superior al mío no significa ser inferior. Ceder no es siempre perder. La rigidez mental, en cambio, revela una gran pobreza humana y casi siempre oculta heridas no sanadas. Añadió el obispo auxiliar de Managua que esa rigidez mental, cuando se traslada a la administración de los pueblos, se convierte en tragedia. Veamos por qué. Esa misma rigidez mental llevada al terreno de los pueblos se convierte en tragedia. Detrás de los regímenes que se imponen arrebatando la dignidad y la libertad a las personas, siempre hay mentes empobrecidas, intolerantes, incapaces de escuchar y dialogar, para quienes solo cuentan sus propias ambiciones. Encerrados en sus ideas y en sus proyectos de poder, viven como en un mundo paralelo, ignorando la realidad, bajo el pretexto de ser los únicos capaces de representar al pueblo. No dudan en desmantelar las instituciones democráticas e imponer la dictadura del pensamiento único.
También dijo Monseñor Báez que la intolerancia y los totalitarismos son formas de exclusión que dañan la convivencia humana. Y esto referido a Nicaragua y a cualquier otro país donde la dignidad humana es atropellada por decisiones que toman los que tienen el poder. Veamos. La intolerancia, la incapacidad de dialogar y de escuchar y de dejarnos convencer por otros pensamientos, los totalitarismos como el racismo, el desprecio al extranjero o a otras religiones, son formas de exclusión que dañan la convivencia humana. De nada sirven las ideas sin amor. Son dañinas y siempre desembocan en nuevas idolatrías. Y para finalizar, Monseñor indicaba que el Evangelio de ayer nos invita a no quedarnos encerrados en nuestras ideas, ignorando el dolor humano. En estos segundos es una cátedra de primera línea la que da Monseñor Báez. Escuchemos. El Evangelio de hoy, queridos hermanos y hermanas, nos invita a no quedarnos encerrados en nuestros propios intereses e ideas, ignorando el dolor humano y levantando barreras entre las personas y los pueblos. No hay que instalarse cómodamente en el reino de las ideas. Son inútiles e inhumanas la religiosidad excluyente, la ética vacía de bondad y la intelectualidad sin sabiduría. Hay que saber escuchar a los demás, aunque piensen diferente, y hay que vivir siempre abiertos a la realidad con sus dolores y contradicciones. Para terminar. Excelente mensaje de Monseñor Silvio José Báez. Le agradecemos siempre alzar su voz e iluminarnos. El Evangelio de hoy, o el Evangelio, perdón, que está escrito hace siglos, a la luz de los acontecimientos de hoy. Antes de seguir, recordarles que Norestar Multiservices está en la mejor disposición de asesorarle en diversos temas que a usted le interesan. ¿Por qué? Porque a usted le interesan los taxes personales, los taxes corporativos. También le ayudan a gestionar el crédito para la compra de su vivienda. Las líneas de crédito hipotecario son parte de sus gestiones. Seguro de salud, seguro de vida, seguro de auto, el seguro de casa, el seguro para su indemnización laboral. Y además de eso, no olvide que le ayudan a abrir o cerrar compañías en temas de 24 horas acá en Estados Unidos, más los trámites migratorios. Hay 2 oficinas, una en North Miami y otra en Okeechobee. Ahí lo atienden y en una sola sentada usted resuelve todos sus problemas en un mismo lugar, en Norestar Multiservices. La dictadura renunció, doña Dickel. No es que la dictadura renunció porque se van del poder, porque están aferrados al poder. Renunció a Martín Rivas Ruiz como director de la Dirección General de Ingresos. Rivas Ruiz tenía 15 años de estar al frente de la DGI. Fue el que sustituyó a aquel salamero, lisonjero y coprófago llamado Walter Porras, que se le ocurrió en algún momento hacer un disco y formar un grupo en la DGI que se llamaba Los Tigres del Ritmo, con dinero de los nicaragüenses. Este fue el que lo sustituyó. Y era una ficha de Chico López. Chico López, que era el tesorero de la mafia sandinista y que desde el 14 de mayo está en la Modelo, según la información que se ha proporcionado a los medios de comunicación. Martín Rivas, dice la Gaceta de la dictadura, presentó su renuncia. ¿Ustedes creen que puede presentar alguien la renuncia a los dictadores? Por el amor de Dios. Lo obligaron a renunciar al cargo argumentando motivos de salud, según el acuerdo dictatorial 115-2026 publicado hoy lunes en la Gaceta, Diario Oficial. Doña Dickel. Nadie puede renunciar, nadie. Sí. Porque hasta los muertos siguen trabajando. Si quiere la codictadora
la patibularia Murillo, pueden trabajar hasta los muertos. Recuérdese que, bueno, René Núñez se quedó, había muerto y ahí seguía como presidente de la chanchera. Una cosa pues, única, ¿no? Única, pero es que es Nicaragua única y original en ese sentido. Ahí sí ese eslogan es de lo más cierto. Única y original. Ahí estaba René Núñez puesto como presidente y había muerto. Y en Nicaragua, todos sabemos que se muere uno cuando la tirana dice, no cuando te moriste, no cuando tu corazón dejó de latir y tu cerebro se detuvo y tus pulmones se detuvieron también. Es cuando Murillo dice que te moriste. Te moriste y ya está. Ahora sí. Ya dice la compañera que ahora sí se murió. Bueno, ya te moriste. Espérate, hace 15 días que se murió. No, la compañera dice que hoy que se tiene que morir. Es así, ¿no? No, y es así. Y me da risa porque en estos días con todo el latón de Fidel y todo, también andaban con la estupidez del aniversario de Tomás Borges. Y también, creo que otro aniversario, que era el aniversario de la muerte, creo, de la mamá de Daniel Ortega y de los criminales Ortega Saavedra. Murillo es tan hipócrita, pero tan hipócrita, que con todas estas personas se llevaba mal. Se llevaba mal con Tomás Borges. Lo odiaba. Porque el enano Borges era un tipo que cuando en los 80 tenía un gran poder, porque él tenía un gran poder como ministro del Interior, criminal, un matón, un asesino. No, doña Dickel, no. Me dice doña Dickel que si Tomás Borges tenía el mismo poder que Amelia Coronel o Luis Caña, o sea, era más siniestro. Pues, el mismo cargo que la Amelia y que Luis Caña, pero era más siniestro Tomás Borges. Tomás Borges, con el poder que tuvo en los años 80, era el ministro del Interior, que hoy es la Amelia Coronel, que en realidad el que ejerce toda la labor perversa es el criminal Luis Caña. Pero Tomás Borges en los años 80, ni quiera Dios, hizo y deshizo. Entonces, en esa época, Tomás Borges miraba a Rosario Murillo como cualquier... Esa es la mujer de Daniel. Ay, den eso. O sea, ni se metía con ella porque era cualquier cosa. La ninguneaba. Y Tomás Borges, pues, también decían que era poeta y escritor. Bueno, se inventaban cualquier cosa para exaltarlos, ¿no? Todos eran poetas, todos eran escritores. Y entonces Murillo estaba en el mundo de la cultura y se jalaba los pelos con la Gioconda Belli y la barba con Ernesto Cardenal. Y bueno, pues ese era el mundo en el que se movía Murillo. Tomás Borges nada tenía que ver con ella, todas la ninguneaban. Vuelvo a repetir una anécdota que yo les dije. Una vez llegó al Nuevo Diario, ya estoy hablándole del 2008, 2009. Y él llegaba, pues porque le gustaba llegar a exhibirse. Él llegaba y comenzaba a saludar ahí. Y de repente uno de los que eran enchufados de la redacción, un salamero, Edwin Sánchez, siempre le gustaba tratarlo de tú a tú, ¿no? Y le preguntó delante de los que estábamos ahí en la sala de redacción, ve, va a hablar el 19 de julio, se estaba acercando la fecha funesta esa. Y Tomás Borges dice, no, yo no hablo ya. ¿Pero por qué? Si usted antes era de los discursos más fuertes, más incendiarios, poderosos. Es que la señora que está ahí no me deja hablar. Yo no quiero problemas con ella. Eso es lo que decía Tomás Borges. ¿Por qué? Porque Murillo lo apartó. O sea, se detestaban. Ahí anda la Murillo diciendo el gran pensamiento de Tomás preclaro, Tomás comprometido, Tomás. Y lo detestaba. Igual pasaba con su suegra. ¿Quién se puede llevar bien con una mujer como Rosario Murillo? Y menos de nuera. ¿Usted se imagina eso, doña Dickel? No, hombre. Ahí anda la mamá de Daniel,
la mamá de Camilo, la mamá de Humberto. Humberto que lo mató ella con Daniel Ortega. O sea, es así la mamá culebra, ¿no? Es así la mamá culebra Murillo. Esa serpiente, definitivamente. Pero bueno, sigamos. Hoy, Auxiliadora Martínez, que es una de las tocabotones del régimen en la Asamblea Porcina y que forma parte de la Comisión Especial de Consulta del Mamarracho Constitucional, afirmó en un monólogo que la consulta que están haciendo es amplia y sin límites y que eso, la consulta, ha callado las bocas de los que dijeron de que en Nicaragua no iba a haber elecciones y tanto en Nicaragua como fuera, todos guardamos silencio desde que comenzó la consulta. Todos guardamos silencio. Yo no me acuerdo de haber dejado de hacer un solo día el programa de lunes a sábado y todos los días tieso y parejo. Mire, tieso y parejo aquí. No sé a quién se refiere, pero escuchen por favor a esta coprófago de los tiranos. Así es, yo creo que esta consulta pues amplia, sin límites, que hemos venido realizando desde la Comisión Especial Constitucional ha cerrado la boca de muchos, pues, ha cerrado la boca de muchos aquellos que aquí pasaron por días diciendo que barbaridad, que en Nicaragua ya no van a haber elecciones, que la dictadura se consolida, que esto, que el otro. Bueno, la dictadura viene, la dictadura va, como siempre nos llaman, ¿verdad? Entonces, yo creo que la consulta ha sido un revés, pues, y los ha dejado prácticamente con la boca cerrada, porque... Con la boca cerrada, estas personas, me parece a mí, no sé, están como desconectadas de la realidad, ¿no? Algo les dan, una pócima, algo que los hace alucinar, no sé, una cosa extraña, porque nos hemos callado. Pero además, la comunidad internacional ya quedó clara de que no son las cosas como plantean, porque aquí en el siguiente byte dice que, pues que en la OEA tampoco, dicen que no viven pendientes de la OEA, que no les interesa lo que pasa con la OEA, pero sí estaban viendo, y si estaban al tanto, escuchen aquí, que dice que ya con lo de la OEA, ya ni siquiera quisieron llevar al punto al referirse a la convocatoria para la consulta de cancilleres, porque están derrotados. ¿Derrotados? Híjole. Bueno, como les digo, algo les dan como para que alucinen. Veamos. Y como decían muchos de ellos, pues cuando la famosa convocatoria que hicieron a la OEA para podernos condenar supuestamente. Entonces muchos de ellos dijeron, pero si ahora de nada sirve, dice, porque ya dijeron, dice que van a haber elecciones. Entonces, y entonces van a discutir bola pasada, dijo alguien por ahí, ¿verdad? Entonces van a discutir bola pasada, dice, porque ay, si ahora ya no tiene sentido, pues, que la OEA se reúna y que vayan y condenen al gobierno de Nicaragua, pues. Entonces, ¿por qué? Porque la verdad es que aquí se adelantan, pues, se adelantan a las circunstancias, pues, y aquí nosotros... Le informo a esta señora Lamezuelas con de chancletas y calcetines de colores que la OEA se va a reunir el 19. El 19 de agosto a las 10 de la mañana hora local. Se va a reunir el Consejo Permanente para votar, porque están 14 fijos ya. Faltan 4 y los va a lograr Estados Unidos para la consulta de cancilleres. ¿No tiene sentido? Pues vaya a preguntarle a la gente que se va a sentar ahí, porque ellos dicen que a partir de que la consulta ha sido amplia y sin límites, lo cual ha sido en realidad todo dentro de la dictadura, nada fuera de la dictadura, todo lo que ustedes escuchan, tiene por ahí, doña Dique, pónganme al esclavo con gusto que pusimos el sábado, por favor. Dice que con los trabajadores, con los artistas, al esclavo con gusto. Este dice que es uno de los representantes de los trabajadores del Estado. Escuchen esto, por favor. Para todos los trabajadores que estamos aquí, trabajadores del Estado, queremos decir, ¿verdad?, que nosotros como
dirigentes que estamos aquí como representantes de organizaciones sindicales y como trabajadores, respaldamos totalmente esta reforma. Porque aquí hay que estar claro de que no podemos echar un paso atrás. Aquí no podemos volver a permitir que esa merienda escolar no le llegue a los niños, que esa vivienda no le llegue a los pobres, que sigan más carreteras. Esclavo con gusto, ¿no? Sarna, ¿cómo es? Sarna con gusto. Esclavo voluntario. Le gusta que lo latiguen. Le gusta que le pasen encima, que lo manoseen, que lo abusen. Le gusta, le encanta a este tipo, que no representa, lógicamente, al trabajador del Estado que está sufriendo, en verdad, las consecuencias de esta situación terrible. Pero bueno, volvamos a la señora Auxiliadora Martínez, que hace dotes de andar completamente en el aire, y no es que les preste una escoba a Murillo, porque es otra bruja, ¿no? No es que ande en el aire como Murillo, pero parece que los alucinógenos que les dan les hacen ver elefantes azules o amarillos. Dice Simón Timoteo, increíble, la bruja borró a los 8 comandantes y se va a volar todo el que esté enfrente, todo el que se le ponga enfrente. Y eso es positivo porque de adentro va a venir el riendazo. Van a ver ustedes. Dice que el respaldo ha sido unánime, doña Dickel, de los que han llegado, como este esclavo voluntario con gusto. Veamos cuáles son sus argumentos para decir que el respaldo ha sido unánime. Nosotros podemos decir que el respaldo ha sido unánime. El respaldo del pueblo nicaragüense, el respaldo de este pueblo presidente, el respaldo de los trabajadores, de las trabajadoras de este país, ha sido unánime y hemos recibido muchos aportes, porque no solamente es que llegan a decir sí, yo respaldo las reformas, pues no, han habido aportes, ha habido discusión, porque la consulta de eso se trata, pues se trata de discutir, de escuchar aportes y de poderlos recoger. Si nosotros hemos visto que quien expone las reformas y por la importancia es el presidente de la Asamblea y a la vez presidente de la Comisión Especial de Carácter Constitucional, y el doctor ha venido enriqueciendo día a día su exposición ya a cada sector. ¿Por qué? Porque esa exposición la ha venido enriqueciendo producto de los aportes que los consultados y las consultadas en este proceso han venido dando. Nosotros hemos recibido muchísimos aportes, yo podría decir que casi de todos los sectores. Ha venido, dice Porra, enriqueciendo la propuesta porque los aportes han sido maravillosos de parte de la gente que va. Todo dentro de la dictadura, nada fuera de la dictadura. O sea, ¿qué es lo que van a decir? Alguien se va a mostrar disidente, distante, en desacuerdo con esto, sin tocar paredes, saldría de cualquier salón alguien que se le ocurra decir, mire, fíjense que esto me parece que es una barbaridad, pues. Pero escuchen los aportes. ¿Cuáles son los aportes? Póngame el siguiente slide, por favor. Sector que se ha quedado callado, pues, pero ahí la mayoría hasta nos han dicho, mira, por ejemplo, en la lámina que el doctor presenta dice estabilidad, seguridad y paz, ¿verdad? Entonces hubo una señora que nos dijo, una compañera del pueblo, pues, compañero, yo considero que aquí debería de ir primero la paz, porque sin paz no hay estabilidad, sin paz no hay seguridad, sin paz no hay tal cosa. Entonces el pueblo está opinando, pues, y el pueblo, y el doctor, como dice, pues nosotros estamos tomando en cuenta todas estas opiniones. ¿Qué es lo que hace esta señora, doña Dickel? ¿Periodista? Ahí no hay periodista. Con ella. Hay alguien acompañándola en el monólogo. Periodista no hay ahí. Sí, pues, pero no vale la pena decir, pobre personaje, por favor, dejémoslo con su. Pero oigan bien, ¿qué es lo que aportó la señora que habló? Paz. Porque
Para ellos, recuerden, voy a decirlo de nuevo porque a veces se nos olvida, el discurso de Murillo, Ortega y todos los coprófagos que hacen coro en esta mafia es: hay que preservar la paz. Entonces, ella habla en nombre de una persona, eso es un invento seguramente de ella para repetir lo que Murillo dice todos los días en el monólogo, que la paz para arriba, la paz para abajo. ¿Por qué? Porque ellos quieren venderse como los amantes de la paz y que quienes queremos un cambio en Nicaragua no amamos la paz. Ese es el objetivo de ese mensaje. Lo repiten y lo repiten porque si hay algún tipo de movimiento, son los enemigos de la paz. No, no, no. Somos los enemigos de una dictadura criminal, totalitaria, despótica, sangrienta. Eso sí, somos enemigos de ellos, sí lo somos. Porque no podemos ser amigos de quienes imponen su voluntad y aplastan derechos y destruyen libertades. No somos enemigos de la paz, somos enemigos de un régimen criminal como el de los Ortega Murillo. Eso sí, a todas voces, a los cuatro vientos, sin ningún problema lo decimos. Y agarren este byte y pónganlo todas las veces que quieran, no me interesa porque esa es la verdad. Bien, antes de seguir, mi dentista, que no se lo olvide. Mi dentista está esperando que usted marque el 786-896-3045 para que resuelva cualquier problema que tenga en sus dientes. ¿Cuentan con financiamiento ustedes ahí? Sí, claro que sí. Cuentan con financiamiento. Ellos le ayudan a buscar el financiamiento, le ayudan a conseguir un seguro dental para ahorrar dinero de acuerdo a sus finanzas, coronas de porcelana que lo hacen el mismo día y se las instalan el mismo día, endodoncias, implantes y diseños de sonrisa. No se ponga nervioso ni que le dé miedo ir a mi dentista porque el óxido nitroso hace su trabajo. 786-896-3045 es el teléfono de mi dentista. Márquele y resuelva cualquier problema que tenga en sus dientes. Hablando de dientes, aquí está Murillo, ¿no? Perdónenme, pero hoy habla de Dios nuevamente, ¿verdad? Porque Dios para arriba y Dios para abajo. Mientras mantiene desaparecido al obispo emérito de Estelí, Monseñor Abelardo Mata. Escuchemos acá al diablo que está encarnado en la patibularia del Carmen. En nuestra Nicaragua, la fe es esencia de nuestra historia. La fe y nuestras sagradas creencias que nos dignifican, que nos representan, que nos hacen además cada vez más fuertes y capaces de resguardar la paz para continuar avanzando y luchando contra la pobreza. Luego, yo esperé, se lo dije doña Nickel el sábado, esperé ver la transmisión del la misa del 50 aniversario de la ordenación sacerdotal de Monseñor Juan Abelardo Mata Guevara. Porque decía el coyote Adolfo Pastrán, pues que todo está bien, ¿no? Que está bien, que está vivo, que está sano, que lo atienden, que lo visitan. Miren cómo se cae de fácil, con una sola situación, el circo que montaron. ¿Por qué? Porque ustedes creen que Monseñor Abelardo Mata, en su 50 aniversario de sacerdocio, se iba a quedar sin hacer una misa de agradecimiento. Miren, o sea, hay que ser medianamente inteligente para darse cuenta de que el circo es barato y altamente estúpido para creer que el obispo emérito está libre, que está bien, que está tranquilo y que está sano. O sea, medianamente inteligente para saber que el circo es barato y altamente estúpido para creer lo contrario, ¿no? Que está bien y que está sano. Se quiso soltar Murillo, pero se contuvo, doña Diquel. Aquí, escuchen, aquí ella iba, alguien le dijo, compañera, compañera, otra vez, ya no. Vamos. Sabemos que hay quienes todo el tiempo pretenden alterar la paz y sobre todo alterar el ánimo de la familia, pero todos sabemos cuánta mentira circula en mentes enfermas. Chikungunya y leptospirosis, ahí va. Mentes enfermas, hasta ahí se quedó. ¿Y por qué habla del chikungunya y el leptospirosis? Porque hay un informe que dice que los médicos, y digo los médicos entre comillas porque nadie sabe si en realidad son médicos, muchachos que
ponen como padecimiento indefinido. Padecimiento indefinido. Y entonces hay datos que no se entienden en los informes. Y ella sale a aclarar. Se quiso soltar, pero ahí se quedó. Ahí se contuvo el diablo con el sartén. Sí, señor. Sí, señor. Bien, antes de seguir, Orlando Auto Service. Usted tiene problema con su aire acondicionado. Está haciendo un calor de la madre acá en Miami, pero calor. No se puede quedar sin su aire acondicionado. Cualquier problema que haga su vehículo se detenga le va a provocar también un dolor de cabeza. Entonces usted tiene que ir a Orlando Auto Service, que está en la 3215 del Southwest y la 8 calle. Ahí encuentra usted el mejor taller de mecánica y de servicios de aire acondicionado de todo Miami. Ahí llevamos nuestros vehículos y damos constancia de que es un trabajo de primera línea. Cuando llegue a Orlando Auto Service, pregunte por Orlando o pregunte por Silvio. Ellos dos están a cargo de resolver su problema. Una vez que usted recibe el diagnóstico de su vehículo y decida reparar el auto con ellos, dígale, yo vi este anuncio o el anuncio de este taller en Café con Voz. Por favor, deme o aplíqueme el 10% de descuento que dice Luis Galeano que ustedes nos dan por decir que el anuncio lo vimos con él. 305-433-5260, 305-481-4362. Ese es el teléfono o los teléfonos de Orlando Auto Services. No se confunda, no se pierda. Aire acondicionado y mecánica, cualquier problema mecánico de su auto, cualquiera. Cambio de aceite, cambio de freno, que le revisen todo lo que usted necesita para su vehículo, ahí se lo resuelven en Orlando Auto Service. Sí, señor. Presentaron, por otro lado, y vamos a hablar en unos minutos más adelante con Félix Maradiaga, presentaron, y me gusta esto, diversos grupos de oposición, un plan Nicaragua. Póngame, doña Dickel, por favor, el plan Nicaragua en pantalla. Esta es una nota de prensa que nos hicieron llegar, ¿verdad? Que dice lo siguiente, ¿verdad? La propuesta es una hoja de ruta política con medidas y acciones técnicas y económicas destinadas a lograr una transición pacífica, ordenada y democrática para transitar desde la dictadura hacia la libertad en Nicaragua. Para la oposición democrática de Nicaragua, la transición no es meramente el cambio de una dictadura dinástica hacia un régimen democrático. Lo vemos como la oportunidad de construir una institucionalidad democrática y republicana que, mediante el desarrollo de un real y efectivo Estado de Derecho, asegure plenas garantías para el ejercicio de la soberanía popular, para el respeto de los derechos humanos y las libertades ciudadanas. La vemos como la oportunidad para que un esfuerzo de unidad podamos diseñar y disfrutar del país que por generaciones hemos soñado. Hemos entregado el Plan Nicaragua, transición ordenada desde la dictadura hacia la democracia, a varios gobiernos del hemisferio, así como a destacados y relevantes personalidades políticas. Desde la oposición política democrática de Nicaragua, estamos listos para el cambio ordenado en nuestro país. El apoyo de los países de las Américas es indispensable para bien lograr esa transición que el sufrido pueblo nicaragüense demanda diariamente, pero también para desarticular la amenaza a la seguridad regional en que el sandinismo ha convertido a Nicaragua. Los diferentes actores socioeconómicos del país demandan una transición para Nicaragua basada en garantías, en el orden social, en los aspectos de seguridad ciudadana y que la misma no perturbe y permita la continuidad fluida de las actividades económicas. Ese es el compromiso que tenemos la oposición democrática nicaragüense. ¿Quiénes firman? Ciudadanos por la Libertad, Liberales Nicaragua, La Ruta del Cambio, el Movimiento Campesino, Avanza, también está la Mesa de Concertación, Movimiento Autónomo 18 de Abril, el Movimiento Liberal INANA, el Movimiento Patriótico Nacional y Nicaragüenses en el Exilio. Esa es el documento del que estaremos hablando en unos minutos con Félix Maradiaga acá en Café con Voz. Michael Cossack
Póngame a Michael Cossack, doña Dickel, por favor. Se despidió, doña Dickel, de su cargo como alto funcionario de la oficina del Departamento de Estado para el Hemisferio Occidental con el caso de Nicaragua. Aquí lo tienen en pantalla ustedes. Cossack ha dejado el cargo porque Juan Pablo Segura ha sido electo como su sustituto. Y nosotros le agradecemos a Cossack, que tiene una historia larga con Nicaragua. Y lo dijo en esta reunión del Consejo Permanente de la OEA del pasado 5 de agosto, cuando mencionó incluso que allá en el 78-79 él estaba involucrado en la lucha contra la dictadura de Somoza. Pues Cossack sí se ha retirado del cargo, y veamos lo que escribió su sustituto, Juan Pablo Segura, en su cuenta de X. Hoy reconocemos al embajador Cossack al concluir más de 18 meses de servicio como el funcionario principal de la oficina para la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental. El Departamento de Estado le agradece por su servicio dedicado y su liderazgo firme en hacer nuestro hemisferio más seguro, más fuerte y más próspero. Fue lo que escribió Juan Pablo Segura. ¿Qué dice doña Dickel? Y ahora mismo me está pasando doña Dickel acá lo que ha escrito la Embajada de Estados Unidos en Managua. Es un gran honor servir al presidente de los Estados Unidos y al secretario Rubio y al pueblo de Estados Unidos como secretario adjunto para asuntos del hemisferio occidental, junto con nuestro excepcional equipo. Este es Juan Pablo Segura, ¿verdad? El que sustituye a Cossack. Impulsaremos la visión del presidente Trump para que nuestra región esté a salvo de los cárteles y los narcoterroristas, y se genere prosperidad para los estadounidenses y nuestros asociados, y se aseguren nuestras fronteras. Estoy listo para trabajar, indicó Juan Pablo Segura, el nuevo secretario o subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, que fue electo, y lo ha publicado la Embajada de Estados Unidos en Managua. Sí, señor. Vamos a la pausa comercial y volvemos con Félix Maradiaga para hablar casualmente del plan que han presentado este fin de semana, el plan Nicaragua, transición ordenada desde la dictadura hacia la democracia. Este plan se lo han entregado a varios gobiernos del hemisferio, así como a relevantes personalidades políticas. Hablaremos a profundidad de esto, pero también hablaremos con Félix sobre la propuesta de, o mejor dicho, la renovación de la NICAD, que es una iniciativa legislativa que está en camino y que apunta al oro y al ejército sandinista, a las finanzas del ejército, para seguir debilitando a la dictadura de los Ortega y Murillo. Vamos a la pausa comercial y regresamos en unos segundos. Tu aporte es muy importante para ayudarnos a vencer el muro de la censura. Por eso te invitamos a que te sumes a nuestros Patreons. Solo debes acceder desde tu navegador en tu teléfono móvil, tablet o computadora a www.patreon.com/café-con-voz. Registrarse es muy sencillo. Puedes hacerlo con tu cuenta de Gmail, Facebook o Apple. Haz clic en el aporte que decidas. Introduce los datos de tu tarjeta de débito o crédito y de esta manera ya estarás aportando al periodismo que hacemos desde Café con Voz. Café con Voz, el saborcito de estar informado. Seguimos creciendo, eso es gracias a su apoyo incondicional. Vamos por el 1 millón de suscriptores. Y recuerden, siempre recuerden, que no hay mañana sin café. Visita Bambuco.